Doctor Eider Gómez, usted está promoviendo entonces una política de vivienda digna. Ya nos ha dicho algunos apartes. Entonces, la construcción, ¿cómo debe ser una casa digna con esa plata que debe alcanzar, que el Estado está proporcionando y que finalmente es el banco el que la usufructúa? Una vivienda digna y adecuada. Digna y adecuada. Porque hay que utilizar la palabra adecuada. Quiere decir que es una vivienda que debe ser primero segura. Segura en lo físico, segura en todo. Que no se caiga si tiembla. Que no se caiga si tiembla y buscar siempre en sitios que no tengan problemas el suelo, que no sean sitios que sean contagiosos, porque hay sitios que han sido basureros, hay sitios que son lagos, hay sitios que no son aptos para la vivienda. Allí no se puede construir vivienda. Segundo, debe ser una vivienda que sea habitable, es decir, que tenga como mínimo sus 3 habitaciones. Una vivienda debe tener sus 3 habitaciones porque los niños, las niñas y los adolescentes deben vivir separados de los padres para evitar el abuso sexual infantil y todas esas cosas que llevan. Debe ser como mínimo de tener un baño y debe tener su sala. ¿Para qué? Para que la gente vuelva nuevamente a vivir en sociedad. Es decir, una vivienda confortable, con unos buenos techos, que la gente, y diferenciarla por el clima, que no es lo mismo construir en Buenaventura que construir en Bogotá. En Buenaventura las paredes deben ser altas. Claro, porque son grandes. Altas para que circule el aire. El aire. Y en los climas fríos, ahí sí pueden ser bajitas porque se requiere acumular calorcito. Acumular calorcito, exactamente. Es decir, asesorarse de las universidades, como la Universidad del Valle, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, han hecho estudios claros sobre vivienda. Yo pienso que el gobierno nacional debe tomar las universidades, debe mirar la academia, debe hablar con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los arquitectos, que todo el mundo participe en la construcción de una política pública de vivienda que verdaderamente favorezca al pueblo colombiano. Lo que hoy está pasando es que con el dinero del Estado están negociando los bancos, están negociando los constructores, y en lo que menos se está pensando es en que realmente el colombiano pobre de escasos recursos tenga acceso a una vivienda. Se está pensando es en las ganancias para los ricos de siempre. Eso es lo que está pasando con la vivienda. El otro tema es que en este tema de las famosas 100.000 casas gratis, que entre otras cosas usted nos comentó alguna vez que esas casas no era una generosidad del gobierno, pues porque el gobierno tiene que construir vivienda, sino que era para cumplir una demanda de la Corte Constitucional. Sí, un fallo constitucional de la Corte donde dijo que había que a los desplazados había que construir las viviendas y lo ordenó el Estado y le dio un tiempo. Entonces el Estado salió, pero déjeme decir que cuando fui candidato a la gobernación del Valle propuse por primera vez la vivienda de interés social gratuita, pero basada en los subsidios, como lo explicamos ahora. Es decir, el que empezó a pensar y que hizo bulla por toda Colombia cuando fue candidato a la gobernación del Valle del Cauca, de que la vivienda debía ser gratis, fue usted, Eider Gómez. ¿Esa idea es suya? Claro, esa idea es del movimiento político Mira, porque la verdad es que nosotros la propusimos y está inscrito en el programa de gobierno que presentamos ante la registraduría. Nosotros planteamos la vivienda de interés social gratuita, pero de una manera diferente. Una vivienda de interés social gratuita que estuvieran incluidos el adulto mayor, que estuviera incluido la madre cabeza de hogar, la madre comunitaria, la madre family, que estuvieran incluidos los discapacitados, porque es que la vivienda de interés social no tiene en cuenta a los discapacitados, no se construye vivienda para discapacitados, y pienso que hay que hacerlo, es decir, el porcentaje tiene que ser un porcentaje alto, y eso hay que hacerlo, nosotros lo propusimos por primera vez, pero de las 104.000 viviendas que construyó el gobierno nacional, gratuitas, entre comillas la palabra, no fueron tan gratuitas, porque tal como lo explicó el señor senador Carlos Alberto Baena en el debate de control político, donde demostró con documentos en manos que esas viviendas el Estado las pagó a los constructores en 39.900.000 pesos. Y esas mismas viviendas, un año antes o unos meses antes, valían 23 millones y 25 millones por medio del Fondo Nacional del Ahorro, es decir, que tuvo un sobrecosto de más de 15 millones, de más de 13 y de más de 10 millones de pesos. Imagínese. Es decir, que el Estado en ningún momento llegó e hizo una subasta pública, no hizo nada para conseguir el precio, sino que una vivienda que valía 23, 26, 27, nos la vendieron de contado y al por mayor en 39.900.000 pesos. Es decir, que uno, Jorge, de contado todavía. Uf, no. Esas casas fueron pagadas de contado, sí.
Doctor Eider Gómez, gracias, se acaba el programa. Entonces, han pasado 100 años después de la primera ley de vivienda y no pasa nada digno con la vivienda social en Colombia. No pasa nada digno ni nada adecuado, pero vamos a construirla, una vivienda digna y una vivienda adecuada, que favorezca a todo el pueblo colombiano de verdad, porque Colombia tiene que tener una política pública de vivienda. ¿Cómo es posible que Nicaragua, cómo es posible que Venezuela, cómo es posible que otros países, México, nos lleven ventaja sobre la vivienda? Ojo, colombianos. Muy bien, doctor, hay que seguir trabajando en eso, lo felicito, siga en esa lucha por establecer una política para la vivienda digna y adecuada en Colombia, y que los colombianos con el dinero del Estado realmente tengamos buenas casas, no las palomeritas que están entregando hoy. Bueno, doctor, ¿qué vamos a hacer? Yo considero que estamos en una Colombia bastante injusta, y sobre todo los que están pagando los platos rotos son la gente a la que deben ir dirigidos los impuestos. Doctor Eider Gómez, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Jorge. Saludos a todos los televidentes. A ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por ver Colombia se levanta en el canal Universitario de Televisión. Recuerden que todos los viernes, sábados y domingos de 8 a 8:30 de la noche estamos con ustedes. Hasta pronto. Colombia se levanta, la televisión